Muy buenos días. Bueno, es una bendición, una vez más, poder estar un domingo aquí con la Iglesia del Señor, estando todos dispuestos a estudiar la palabra, estando dispuestos a entrar nuevamente a nuestro tema bíblico dominical y poder hacerlo para edificarnos, para aprender, para practicar y para enseñar también a otros respecto a estos temas. Por favor, silencie sus dispositivos, verifiquemos siempre, no nos confiemos de nuestra memoria, sino verifiquemos que realmente los hayamos puesto en silencio. A ver, mis amados hermanos y hermanas, a excepción del predicador, la pregunta va dirigida a todos. ¿Cuál es el tema general? El tema que se está tratando todos los domingos, el tema general. ¿Cuál es el tema general de nuestra lección? ¿Qué autoriza a Dios en la adoración? Apareció el cuaderno que sí está con toda la información. Ahora otra hermana que nos responda cuál es la lección de hoy. Esa es una respuesta imposible porque hoy iniciamos lección. Hoy iniciamos nuestra lección número 3 que sencillamente es la segunda parte de la lección. Dejad que los niños vengan a mí. Bien, mis hermanos, mis hermanas, hoy iniciamos bueno, no iniciamos realmente, ¿no? Inicia este servidor, digamos, pero ya el hermano Genor estuvo tratando este tema la semana pasada. Sin embargo, el tiempo, como siempre sucede, no permite que uno pueda abarcar todos los puntos que uno quisiera. Por lo tanto, vamos a terminar de desarrollar la temática de nuestra lección número 3. ¿Cómo enseñaremos a nuestros hijos a adorar? Por ende, la siguiente semana, cuando preguntemos cuál es el tema general, o sea, el tema que cubre a todos, ¿qué autoriza Dios en la adoración? Y cuando preguntemos la próxima semana, ¿cuál es el tema que enseñó nuestro hermano Genor? ¿Cuál es el tema que continuamos el domingo? Ya sería el domingo pasado, que es hoy. Si Dios nos da vida, salud y oportunidad y nos ha venido el Señor, ¿cómo enseñaremos a nuestros hijos a adorar? Considerando los peligros, los errores y los problemas que existen hoy en la iglesia del Señor, se puede apreciar aún más el tema que estamos tratando en esta serie de lecciones. En muchos lugares hay una falta de respeto por la autoridad de la Escritura. No interesa qué dice la Biblia. Empezamos a hacer cosas, a practicar cosas sin preguntarnos primero, ¿yo tengo algún texto bíblico? ¿Tengo un conjunto de textos bíblicos que me ha dicho que eso lo debo hacer? No, empezamos a practicar algo porque nos parece sabio, nos parece práctico, nos parece bueno, pero quizás no nos hemos preguntado, ¿la Biblia me manda a hacer eso? Por otro lado, hay una falta de respeto hacia el silencio de las escrituras. Es decir, que a veces hacemos cosas de las cuales la Biblia guarda silencio. Entonces queremos imponer una ley sobre los demás en algo que la Biblia no ha dado un mandamiento. Eso también es pecado. Si la Biblia me manda a hacer algo y yo no lo hago, eso es pecado. Pero si la Biblia no me ha mandado a hacer algo y yo le digo a todos que tienen que hacerlo porque yo quiero que lo hagan, entonces eso también es pecado. Debemos hablar donde la Biblia habla y debemos callar donde la Biblia calla. También hay un serio problema en cuanto al tema de la interpretación bíblica. Cada vez hay menos interés, a nivel general me refiero, entre los predicadores, entre los maestros de las escuelas dominicales y semanales, de verdaderamente investigar en el libro, en el capítulo, en el versículo, profundizar en ello para poder venir a la congregación y dar una explicación profunda, primero, de lo que el texto significó para los que lo recibieron en primer lugar allá en la antigüedad
y luego entonces ilustrar esas enseñanzas y luego entonces poder hacer una aplicación para nuestros días. Ese es el orden debido. Yo no puedo saltar directamente a la ilustración, no puedo saltar directamente a la aplicación cada vez que ingreso a un texto. Decía la semana pasada en el sermón respecto a que la verdadera predicación es predicar la palabra, que cuando vamos a enseñar, muchas veces abusamos de las ilustraciones con objetos que terminan distrayendo a las personas. Muchas veces abusamos de que tenemos cierto conocimiento de hebreo y griego, no dominamos el idioma, o sea, sabemos que una palabra significa tal cosa y luego queremos, sobre todo cuando estamos en una escuela de predicación, cuando recién salimos de una escuela de predicación, mostrarle a todos que es que sabemos hebreo, sabemos griego y que la desinencia y que la declinación y que el participio, etcétera. Pero a la iglesia eso no le ayuda. A la iglesia eso la confunde, la complica. Y nuestra labor no debe ser enredar o complicar para impresionar. Nuestra labor debe ser más bien tomar lo que es difícil, lo que es complicado y hacerlo fácil, entendible. Si las personas no me entienden, entonces mi sermón no sirvió. Si las personas no me entienden, la clase no sirvió. No hice el trabajo. A eso nos referíamos. No es que no se puede citar hebreo y griego en algún momento. Hay temas, hay puntos donde esos idiomas originales ayudan a salir de toda duda, pero no debemos abusar de ello. No debemos abusar de las ilustraciones. Podemos contar una anécdota personal. No he dicho que sea pecado. Oye, cuando yo era joven me pasó tal cosa, pero no podemos dedicar toda la clase a contar toda nuestra vida. No podemos, cada vez que nos paremos en el púlpito, usar casi todo el tiempo en dedicarlo a esas cosas. Debido a esa alimentación pobre en Biblia, debido a que el mismo predicador no está usando todas las herramientas posibles para adentrarse en el texto, como decían mis maestros, tú tienes que estudiar como para ir a dar una conferencia en Harvard. Luego, nada más vas a tener 30 o 45 minutos para explicarle a la iglesia lo que estudiaste. No le vas a poder explicar todo, pero tú siempre tienes que estudiar como si fueras a una conferencia allá. Porque si tú estás preparado de esa manera tan profunda, tan amplia, investigaste todo lo posible sobre tu texto, sobre el autor, sobre los destinatarios, sobre la época en que escribió, sobre las circunstancias, ¿qué va a pasar? Cualquier pregunta que surja la vas a poder responder. ¿Qué más va a pasar? Que vas a poder darle una explicación más sencilla porque eres el mejor preparado. No puede en ese sentido haber alguien en tu clase que detecte que el hermano ni siquiera se preparó, solamente ha venido a tratar de llenar el tiempo con chistes, con ilustraciones demasiado llamativas, pero no se ha enfocado en la palabra. Como no hemos adoctrinado entonces a la iglesia debidamente, no la hemos alimentado debidamente, pues el tema que autoriza a Dios en la adoración es verdaderamente oportuno, es verdaderamente necesario, es verdaderamente urgente, urgente. Ahora, el tema, ¿cómo debemos enseñar a nuestros hijos a adorar? Es un asunto vital. ¿Saben qué escribió el salmista? El salmista escribió, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, verso 3. Herencia de Jehová son los hijos. Hermanos, los hijos no son nuestros. Realmente no son nuestros. Dios nos ha prestado a nuestros hijos, esperando que, al igual que con las finanzas, al igual que con el tiempo, al igual que con el cuerpo, al igual que con la mente, al igual que con el alma, nosotros lo usemos, lo administremos para su gloria. Su hijo, su hija debe dar gloria a Dios, porque le pertenece a Dios. Solo nos lo ha prestado. Entonces, cuando Dios se mete con sus hijos y le dice, dele vara, lo está diciendo el dueño de ese niño. El dueño no es usted como padre, la dueña no es usted como madre porque lo trajo al mundo. El dueño de ese niño es Dios. Y si Dios ha dicho, corríjalo, si Dios ha dicho, enséñale Biblia, si Dios ha dicho, tráigalo a la iglesia, eso
tiene usted que hacerlo porque el niño o la niña le pertenece a Dios. Nuestros hijos nos son dados por el Señor, son tan queridos y preciosos para nosotros porque Dios nos ha confiado sus vidas y sus almas en nuestras manos por un corto tiempo sobre la tierra. Nuestros hijos, hermanos, en la iglesia, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar donde vayan, van a reflejar nuestro entrenamiento. Ese entrenamiento y esas actitudes que primero ellos desarrollaron en casa. No van a actuar de una manera diferente a como actúan en la casa. No van a poner en práctica una cosa diferente a lo que han visto o lo que les han dicho. Porque a veces podemos decirle lo correcto, pero nosotros hacemos lo incorrecto. Imagínese decirle a un niño "Sss, sss", durante la adoración, pero luego ve a sus papás. ¿Qué va a ser más efectivo? Que le hagan "Sss, sss", o que él vea que los papás sí están hablando. ¿Qué él va a reflejar más fácilmente? Lo que ve, lo que se hace. El sermón más efectivo, la clase más efectiva, es el ejemplo. Si queremos que ellos se mantengan tranquilos en un puesto, yo debo estar tranquilo en un puesto. Si nosotros queremos que ellos se mantengan a cierta edad, ¿verdad? Que es más fácil estar en silencio, nosotros debemos estar en silencio. Si nosotros queremos que ellos vengan siempre a congregarse, nosotros debemos venir siempre a congregarnos. Otra vez, nuestros hijos reflejan el entrenamiento y las actitudes que reciben en casa de sus padres, que también reciben en la escuela de sus instructores o maestros, que ven en las actividades, en los líderes de la iglesia, en las actividades de la congregación y también de los otros cristianos y de los otros niños que hay en la iglesia. Los padres, los líderes, los maestros, los adultos cristianos y otros que puedan tener una influencia sobre nuestros jóvenes deben llegar a reconocer la naturaleza seria del tema que tenemos ante nosotros. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cómo enseñaremos a nuestros hijos a adorar? Dentro del tema general, ¿qué autoriza Dios en la adoración? Pasemos entonces, mis hermanos, al primer punto. La necesidad, lo tenemos en pantalla, de entrenar a nuestros hijos para adorar a Dios aceptablemente. No solo para adorar a Dios. Nuestros hijos pueden venir al lugar donde se adora a Dios. Nuestros hijos pueden estar dentro del espacio donde se adora a Dios. Nuestros hijos podrían estar participando de una adoración a Dios verdadera. Pero aquí nos referimos a la manera en que adoramos. Porque la adoración puede ser verdadera, es decir, orar es lo que manda la Biblia. Cantar es lo que manda la Biblia. Y cantar, no tocar, no teclear, sino cantar con nuestros labios. ¿Qué más autoriza la Biblia? La predicación, la enseñanza. ¿Qué más autoriza la Biblia? Participar de la cena cada domingo, la cena del Señor. ¿Qué más autoriza la Biblia? Dar de nuestros recursos de manera generosa a la obra del Señor cada domingo, según hemos prosperado. Eso lo autoriza Dios. O sea, esa adoración es verdadera. Pero si durante la adoración el niño está en cualquier otra cosa que no sea prestando atención, que no sea estando en su lugar, ¿qué va a suceder? Él no está dando a Dios una adoración aceptable. No lo está haciendo aceptablemente. Por eso, hermanos, nuestros niños en general no deben estar corriendo en el espacio de la adoración. Nuestros hijos en general no deben estar conversando los unos con los otros ni conversando con adultos. En el momento de la clase o en el momento del sermón no es para repasar los textos de memoria de la clase o que van a presentar al final. Hay un receso para que puedan hacer ese repaso. Sobre todo en casa debieron estudiar lo suficiente para no tener que estar preocupados en el servicio de adoración o en el estudio bíblico sobre eso. Es una falta de reverencia, es una falta de respeto, es considerar un don nadie al que está delante, que él esté enseñando y usted esté con su niño practicándolo allá. Porque ustedes están en otra cosa
y lo que dice el que está delante, que está hablando palabra de Dios, que él vaya a ver qué hace porque nosotros estamos involucrados en otra cosa. Puede ser algo bueno, pero eso bueno está interrumpiendo a lo principal que vinimos a hacer. Hermano, es muy bonito que los niños digan textos de memoria al final. Es muy bonito que vengan y canten un coro nuevo que se aprendieron. Es muy bonito que vengan incluso en algún momento, vengan los más grandecitos y resuman lo que aprendieron en clase. Pero si eso va a interrumpir la adoración, elimínelo. Nada puede estar por encima de la adoración. Nada ni nadie puede estar por encima de la adoración. Entonces hay una necesidad de entrenar mejor a nuestros hijos para adorar a Dios aceptablemente. Es importante que reconozcamos esa necesidad. La necesidad puede verse primero desde el punto de vista de los objetivos y propósitos positivos de la adoración. Propósitos que son superiores o que son elevados y nobles. Los propósitos de capacitar a los niños para adorar a Dios de manera aceptable son varios. Son varios propósitos. Nuestro propósito debe ser ayudar a nuestros hijos a amar y desear el plano espiritual más elevado. Nuestros hijos deben desear, anhelar el plano más elevado. Yo estoy suponiendo que si esos niños que recién llegaron están aquí, no solamente porque sus padres consideran que la iglesia es buena, sino que esos niños anhelan venir también. Si los niños no anhelan venir, hay un problema, hay un tema allí y hay que trabajar sobre ello. Puede ser que no quieran ir a trabajar, puede ser que no quieran ir a ayudar en la casa, puede ser que no quieran ir a veces a la escuela, pero cuando no quieren venir a sus clases, no quieren venir a compartir con la iglesia en la adoración, yo debo estar preocupado porque yo quiero que ellos conozcan y amen a Dios supremamente. ¿Y qué significa supremamente? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Vamos a Mateo 22, por favor, versículos 37 y 38. Y vamos a recordar qué dice ese versículo, ese pasaje. Mateo 22, 37 al 38, por favor. Mateo 22, 37 y 38, por favor. Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De todos los mandamientos, de todo lo que hay que hacer, ¿qué es lo más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso es que no podemos estar en otra cosa, hermanos. Por eso es que tenemos que estar aquí. Vinimos para estar aquí. Imagínense que yo venga supuestamente para enseñar, pero cuando llega la hora de la clase y el hermano dice, hermano Rolando, pasa adelante. Yo un ejemplo, ¿no? Viendo la pasión de Cristo en mi teléfono. Y todos ustedes esperando, y yo estoy viendo la pasión de Cristo en mi teléfono. Y, y el hermano se me queda mirando, ¿no? Hermano, ¿listo para la clase? Sí, sí. Están en la parte, en el desenlace. ¿Cómo se sentirían ustedes si están esperando la clase y yo hago eso? ¿Cómo nos sentiríamos si nuestros niños estuvieran allá esperando su clase y la maestra anduviera por la tienda, como le llamamos aquí, comprando burundangas, ¿sí? Comprando golosinas para ella? ¿Cómo se sentirían los niños? Y ellos están espera y espera y espera. Y no llega la maestra, no llega la instrucción. ¿Tendría lógica eso? No tiene lógica. Tampoco tiene lógica que nosotros estemos sentados aquí, pero nuestra mente está en otro lugar, nuestro corazón está en otro lugar, o nos dediquemos a otra cosa que no sea estudiar, estudiar. La oración de Jesús por los apóstoles y por todos los discípulos que iban a creer después, mediante la palabra que el Espíritu Santo les reveló a esos apóstoles, ¿cuál era? Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Otro hermano o hermana que nos ayude con esa lectura. Juan 17, 3. ¿Cuál 17? 3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Hermana Stacy, dice ahí, ¿cuál es la vida eterna? A Dios Padre se refiere allí, y luego también a Jesucristo. ¿Y qué aprendemos entonces de este texto? Aprendemos que necesitamos transmitir a nuestros hijos la alegría que es honrar a Dios en la adoración. El día más importante de nuestra semana debe ser este. El momento más emocionante para nuestras vidas debe ser este. El lugar que más deseamos, en el que más deseamos estar, el primer día de la semana, debe ser este. Si en algún momento enfermo, si en algún momento pasa algo fuera de mi control, por lo que yo no pudiera estar un miércoles, no pudiera estar un sábado, no pudiera estar un domingo con la iglesia, yo debería sentirme miserable. Miserable, es decir, qué desgracia, ¿cuándo podré tener un trabajo en el que mi horario me permita ir y estudiar los miércoles con la iglesia? ¿Cuándo podré tener una economía? ¿Cuándo podré tener una facilidad para poder estar miércoles, sábado y domingo con la iglesia? Debo sentir que es terrible que solo pueda ir un día, que solo pueda ir 2 días, que un día esté enfermo y no pueda asistir. Eso debe ser para mí terrible, no tanto cómo yo me siento físicamente, sino cómo me siento espiritualmente. Pero sobre todo en la parte positiva, porque estamos en lo positivo, es el entusiasmo. Es el día que, no, mire, algunas familias se escucha, ay, tener que madrugar el domingo, hermano, es que imagínense toda la semana madrugando y tener que madrugar también el domingo. Es duro, hermano. Yo escucho hermanos hablando así. ¿Qué significa? Que a estos hermanos les falta madurar. Porque cuando están enamorados o estuvieron enamorados, si madrugar implicaba ir a la playa con un grupo donde estaba esa persona de la cual estaban perdidamente enamorados, si ese madrugar implicaba ir a pasear a Panamá, la ciudad capital, o algún lugar turístico, no importaba. Era emocionante, era tan emocionante que ni siquiera podíamos conciliar el sueño. Teníamos que estar listos a las 4 de la mañana, pues no dormíamos. No podíamos dormir porque, ¿y si me quedo dormido? ¿Y si me deja el bus? ¿Se acuerdan de eso? Nos emocionaba así. Cada domingo debería ser así. Entonces no debería ningún cristiano sentir, ni expresar, ni mucho menos expresar, hermano, es que es tan duro estar madrugando toda la semana y todavía madrugar el domingo. No, debería ser. Toda la semana estuve madrugando obligatoriamente para ir a un trabajo, pero por fin llegó el día en el que madrugo para hacer lo que tanto me encanta, adorar a Dios y estar con la iglesia. Así debería ser. Y si nosotros tenemos esa alegría, eso lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Y al verlo, eso se les va a contagiar, se lo vamos a poder transmitir. La capacitación en la adoración, hermanos, hermanas, es necesaria para que los niños aprendan que Dios es lo más importante. Pero no van a convencerse de que es lo más importante porque lo diga Eduardo. No van a convencerse de que Dios es lo más importante porque lo diga Rolando. Ni porque lo digan las hermanas maestras. Se van a convencer de que Dios es lo más importante si lo notan en usted. Pero si ven que usted no llega a tiempo, ven que Dios no es lo más importante en su vida. Si usted trabaja, hago siempre ese ejemplo, en el Banco Nacional, jamás usted va a llegar a las 8:15 ni a las 8:30. Jamás. Seamos claros y honestos. Jamás usted podría entrar al Banco Nacional o Banco General a las 8:15 de la mañana. Porque usted a los 3 días de hacer eso, lo echan. A los 3 días. Y echarlo implica perder su salario y por ende todos los problemas que eso trae. Pero será más importante perder el salario y perder el trabajo que perder el alma por no reverenciar a Dios, por no darle a Dios el valor que Él merece.
Hermanos, si amamos a Dios sobre todas las cosas, note lo irracional, lo ilógico que a veces nosotros nos comportamos y nuestros hijos absorben eso. Ellos nos ven toda la semana a las 7:50 fuera de Banco General para empezar a trabajar, pero cuando inicia el estudio bíblico en la congregación, llegamos pasados. Ellos nos ven que si tenemos trabajo de lunes a sábado, todos los días estamos allí, a menos que enfermemos gravemente, pero luego ven que el domingo faltamos. Ven que el sábado faltamos, ven que el miércoles faltamos, pudiendo estar. Recuerde, siempre hago la aclaración, si usted tiene universidad a esa hora, si su horario de trabajo abarca esa hora, no me estoy refiriendo a esa persona y a esa circunstancia. Estamos hablando de que pudiera yo estar aquí, pero estoy en un lugar opcionalmente. Pudiera hacerlo mejor, pero no lo hago mejor. Y le demuestro a mis hijos que no interesa. Y luego les digo la siguiente semana, vamos para la iglesia. Ay, yo no quiero ir para allá. Vamos para la iglesia. Vamos a adorar a Dios. Dios es lo más importante. Y sabe, se lo digo yo, que fui niño. Uno solamente se le queda viendo. Y quizás uno en ese tiempo no conoce el término. Pero lo que uno piensa y lo que uno siente en ese momento es, qué hipócrita. Quizás usamos otra palabra. Pero en serio, quizás no con la parte, yo no viví la parte de problemas para ir a congregarse, porque mi abuela, mi mamá siempre se congregaban. Pero a veces hacían otras cosas. Y yo me quedaba mirando y decía, otra palabra, pero lo que quería decir en mi mente, tan pequeñita, 7, 6 años, 8 años, era que hipócrita. Me molestaba, me indignaba de niño. Crea usted que el niño no se está fijando. Crea usted que el niño no ve lo que usted le dice al predicador y lo que pasa en casa. Crea usted que el niño no ve lo que usted dice de los hermanos y lo que usted dice del predicador cuando está en casa. Lo que usted dice de las actividades. Ay, pero devocional de nuevo, pero este hermano Eduardo cree que, o sea, uno tiene que estar, bueno, mejor me mudo para la casa de él, pues, para tener todas las clases del mundo. El niño está oyendo eso. ¿Usted cree que ese niño está aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas? No, hermanos, está aprendiendo a despreciar a Dios sobre todas las cosas. Es importante aprender a expresar amor, honra, gratitud y deseo de estar ante el Todopoderoso. Dios está aquí, dice el himno. Y no es solamente una letra bonita. Realmente Dios está aquí. Dios está leyendo ahorita lo que estamos pensando. Dios está sabiendo ahorita lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe si usted está obligado aquí. Dios sabe si usted está para que el predicador no esté en la puerta de su casa porque usted no fue hoy. O peor, más temprano diciéndole, alístese que ya estoy aquí para que vayamos. Él sabe, Dios sabe por qué usted está aquí. ¿Para qué usted está aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué doy la clase? Doy la clase para cumplir con un trabajo. Doy la clase para que ustedes me reconozcan, me admiren, me respeten. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para honrar a Dios, para reverenciar a Dios, para mostrarle nuestro amor y nuestro deseo de estar con Él. Si nuestros hijos van a adorar a Dios, debemos capacitarlos en adorarle en espíritu y en verdad. Esa fue nuestra primera clase. ¿Recuerdan qué es eso? ¿Qué es adorarle en espíritu? Tiene que ver con nuestra actitud. Nuestra actitud. Si nosotros nos sentamos allí, está muy bien. Si llegamos temprano, está perfecto. Pero si estando sentados, nuestra actitud es de estar pensando en otra cosa, ¿de qué sirve haber llegado al lugar, haber llegado temprano y estar físicamente allí? Nuestra actitud estaría haciendo que nuestra adoración no valga nada. Nada. Pero si nosotros estamos allí, alegres de estar ante el Señor, con reverencia, porque el Dios me está viendo, no me preocupa si Rolando me ve o no me ve. Me preocupa que Dios me está viendo ahorita. Me preocupa que Dios sabe lo que incluso estoy pensando en este instante, en mi corazón, lo que estoy sintiendo hacia su palabra, hacia lo que Él me enseña. Además, deben ser capacitados en adorar a Dios en verdad, es decir, conforme a la palabra de Dios.
No puedo traer instrumentos musicales en la adoración de la iglesia porque la iglesia de la Biblia no adoraba con instrumentos musicales. Entonces no lo voy a hacer. No es la verdad. No puedo poner a la hermana Rachel a dirigir aquí la clase de todos nosotros porque la Biblia no lo permite. La iglesia del Nuevo Testamento no ponía mujeres a dirigir, ni a gobernar la iglesia, ni a enseñar a toda la membresía. Por lo tanto, no sería la verdad hacerlo. No sería la verdad. Y los hijos deben adorar en espíritu y en verdad. También, si vamos a Primera de Corintios 14, Primera de Corintios, voy como siempre con mi técnica, hasta que no estén en el libro no les digo el capítulo, hasta que no estén en el capítulo no les digo el versículo. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos al capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Y ahora leemos, por favor, el versículo 40. ¿Cómo debe ser la adoración? Por favor. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y qué dijo anteriormente? Versículo 37. 14:37. ¿Qué dijo anteriormente? A decir que cuando la iglesia está reunida, todo debe hacerse decentemente y con orden. ¿Qué dijo primero en el 37? Que os escribo son mandamientos del Señor. Bien. Reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Y luego dice que en nuestras reuniones todo debe hacerse como decentemente y con orden. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. Cuando Dios da un mandamiento y yo hago lo contrario al mandamiento, no me participen sin darles la oportunidad, por favor. Si yo voy a elegir una persona, si Dios da un mandamiento y yo hago lo contrario al mandamiento, ¿cómo se llama eso que yo hago, hermano Eric? En una palabra. Dios me ordena algo, pero yo hago lo contrario. ¿Cómo se llama entonces hacer lo contrario de lo que Dios ha ordenado? ¿Cómo se llama en una palabra? Una palabra que se usa mucho en la Biblia. Desobedecer. Ajá. Pero, ok, muy bien, desobedecer, pero pongámosle un nombre, porque esa sería la acción, ¿verdad? La acción es desobedecer. Ahora, desobedecer a Dios en una palabra, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando alguien desobedece a Dios, ¿qué es? O sea, la fornicación, la mentira, la adivinación, los juegos de azar, el alcohol, todo eso en una palabra, ¿qué es? Pecado. Pecado. Entonces, como les decía el día de ayer, cuando uno está en una reunión de la iglesia y el predicador está por un lado y miembros están por otro lado en otro asunto, ¿cómo se llama eso? Orden. Que el predicador esté explicando la palabra y yo estoy en otro tema con alguien al lado, ¿cómo se llama eso? ¿Orden o desorden? Desorden. Pero ¿qué ordenó Pablo en Primera de Corintios? Orden. Y dice que lo que él ordenó era mandamiento del Señor. Por lo tanto, cuando yo promuevo el desorden, de cualquier manera, yo estoy en pecado. Entonces, luego participo de la ofrenda, de la cena, de la predicación, de todo en la adoración, en pecado. En pecado. Recuerdo en una ocasión teníamos una visita, estábamos en la cena, estábamos leyendo el texto bíblico y cuando se está leyendo, amados hermanos, sea que uno lo lea de un medio electrónico, como hago yo, o sea que lo leamos del libro impreso, hay hermanos que piensan que está mal leer de la tabla, hay que leer de acá de la Biblia. Ellos encontraron algún versículo que dice que hay que leer de la Biblia y no de la tablet. Todavía yo no lo he encontrado. El día que lo encuentre, dejo de leer de la tablet. Pero estábamos leyendo un libro sagrado. Un libro sagrado. Y la visita estaba interesada en otro asunto. Y se puede entender que la visita esté pensando en otros asuntos. Pero, ¿qué debe hacer el hermano en Cristo? Sí, señora.
Mixila, después hablamos yo. Después hablamos. La predicación. Porque si yo le sigo la corriente a la señora Mixila, ¿quién me está observando? ¿Quién me está observando? ¿Ah? Bueno, ok. Son de esas respuestas irrefutables. Dios. Pero en nuestro tema, recuerde cuál es nuestro tema. ¿Quién nos está observando? Entonces después no le digamos que no conversen ellos, porque yo también estoy conversando, que está promoviendo el desorden. Porque hermano, si alguien está hablando y el otro también está hablando, no puede haber orden. Pero cuando no hay orden, hay pecado. La iglesia está en pecado cuando promovemos el desorden. Algún día, muchos de esos hijos nuestros, sobrinos nuestros, nietos nuestros, hermanos nuestros, hermanas nuestras, algún día van a ser los ancianos, los diáconos, los predicadores, las maestras y maestros, las madres, los padres, los líderes de la iglesia. Y si crecen y respetando a Dios, hermano, va a llegar el momento que van a decir, ¿qué importa que ahí diga no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre? Hermana, dé usted el sermón. ¿Qué importa? Porque desde niño yo le mostré, no es necesario respetar a Dios. No es necesario tener orden delante de Dios. Si aprenden a respetar la voluntad de Dios en el asunto de la adoración, aceptable mientras son niños, mientras son preadolescentes, mientras son adolescentes, y si esto cada día se nutre, se cultiva en ellos, más adelante ellos se encargarán de hacer lo que agrada a Dios, no lo que les agrada a ellos, porque fue lo que aprendieron desde muy pequeños. Yo estoy agradecido con mi abuela y con mi madre, porque desde pequeño me enseñaron a asistir a la iglesia. Me enseñaron a estar en cada reunión de la iglesia. Ahora, ellas tenían una ventaja que tiene el hermano Eduardo. La iglesia se reunía en nuestra casa. Entonces era difícil llegar tarde, era difícil no estar, porque es que la iglesia venía a nuestra casa. Pero siempre me enseñaron la importancia. Cuando ya tuvimos un local independiente, yo mantuve ese hábito espiritual de siempre asistir a las reuniones de la iglesia, porque fue lo que me enseñaron mi abuela y mi madre. Dicho sea de paso, en ese tiempo me decían Timoteo y yo me sentía contento, orgulloso. Wow, Timoteo, un personaje de la Biblia, porque dice, su abuela y su madre le enseñaron la Biblia y él está en la iglesia. Aparte, me gustaba mucho salir a predicar con el predicador, salir a evangelizar con el predicador. Entonces decía, mira, como Pablo, el Timoteo, el de la abuela y la nieta, y yo me sentí orgulloso, contento. Ya hace más de 20 años que no me dicen así, pero así me decían. Lo que yo no sabía era que hoy día iba a sufrir tanto del estómago porque Timoteo sufría del estómago, entonces hubiera querido mejor otro personaje. Bien, a su vez, si nosotros le damos el correcto ejemplo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, hoy, en el futuro, ellos, como aprendieron bien, tanto del ejemplo como de lo que se enseñó, ¿qué van a hacer ellos? Van a hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer con lo que aprendemos. Porque, hermano, seminario no, puede ser como un seminario, pero esta serie de estudios, esta clase, los sermones que el hermano da, las clases que el hermano da, no tienen sentido si nosotros los olvidamos. Si los olvidamos es como que no hicimos nada. Pero es difícil no olvidarlos, porque es tanta información que nos están dando, que hoy el hermano me pregunta y a veces me enredo que era la clase de Eduardo o era la clase de Rolando. ¿Era el sermón de Eduardo o era el sermón de Rolando? ¿Era el del devocional o era el del miércoles? ¿Era el del seminario o era el...? Yo entiendo que humanamente es como complicado. Por eso siempre que les decimos, tome notas y se evita eso. Pero otra forma, vamos a 2 de Timoteo, y vamos a ver otra forma en la cual lo que usted aprenda aquí no se le va a olvidar. Escuche, va a ser imposible que se le olvide. Se lo garantizo, hermano. Luego de muchos años en la iglesia del Señor y de muchos años enseñando la palabra, si usted hace lo que dice
ese pasaje de segunda de Timoteo, escuche, nunca se le va a olvidar la clase de Eduardo, nunca se le va a olvidar la clase de Rolando, ni la predicación, ni el seminario, nada, nunca. ¿Quiere la clave para que nunca se le olvide? Segunda de Timoteo, vamos al capítulo 2. Por favor, ubiquémonos en el capítulo 2. No me pregunte el versículo hasta que ya estén todos en el capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. ¿Sí? Ahora vamos al versículo 2. Alguien que no haya leído, que nos lea, por favor. Segunda de Timoteo 2. Hermano Eric. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto ayudará a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, entonces, ¿cómo es que podemos lograr que no se nos olvide una clase? Según ese pasaje, hermano Eric. ¿Qué le pide en la acción? Hablemos de la acción, el verbo de acción allí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que le pide Pablo a Timoteo que él haga con esos hombres? ¿Qué haga con ellos? Que sean idóneos. No, ¿qué debe hacer Timoteo con ellos? Él con ellos. ¿Qué le manda a hacer primero? Que a esos idóneos y fieles, ¿qué debe hacer primero Timoteo con ellos? Enseñarles. Y luego, ¿qué deben hacer ellos, los que fueron enseñados por Timoteo? ¿Qué dice luego? Ellos deben, ¿qué cosa? La misma acción, ¿verdad? ¿Qué deben? Enseñar también a otros. ¿Saben por qué se nos olvidan las clases? Porque en la semana, ¿quién agarra este tema para enseñárselo a otro? Ah, ¿usted lo hace, Mana Stacy? No, ¿verdad? Mana Senia, usted agarra esta clase y se la enseña a otro. Usted lo hace, Mana Rachel. Usted esta clase se la ha enseñado a otro. O sea, estamos en confianza aquí, ¿verdad? No hay problema. Le voy a decir, no se sienta culpable, no se sienta con vergüenza. Pocos conozco en la iglesia del Señor que la clase del domingo la enseñen en la semana a otro. Pero es la única manera de que la clase no se nos olvide. Ahora, para poder enseñarla a otro, primero yo la tuve que haber aprendido. Y para aprenderla tengo que estar seguro de tener el contenido. Para tener el contenido solo hay dos maneras. Solo hay dos maneras. En realidad hay tres, pero la tercera es inviable. La primera es que usted tenga una mente fotográfica. Entonces usted no toma notas porque es que su mente es privilegiada. Usted recuerda cada palabra sin necesidad de escribirlo. La otra forma es la forma de la hermana Senia. ¿Cómo hace usted para que no se pierda el contenido? Lo escribe. Y la tercera es inviable. Que usted y yo tengamos un transmisor y un receptor respectivamente como los espías. Y cuando usted vaya a enseñar, yo le esté diciendo, dígale esto, dígale aquello, ahora respóndale esto, ahora respóndale lo otro. Pero eso es inviable, es muy caro ese sistema y no puedo dedicarme a estarle dictando la clase cuando usted le esté enseñando a otro. Entonces, hermanos, si nosotros aprendemos a aprender, no me equivoqué, lo estoy diciendo tal cual quiero decirlo, si nosotros aprendemos a aprender, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Ellos también van a aprender a aprender. ¿Y cómo se aprende? Repasamos, ¿cómo se aprende? Primero, yo aprendo. Luego, lo enseño a otro. Si yo hago eso, nunca se me va a olvidar. Usted no se impresiona a veces, no lo digo por mí, lo digo en general por los maestros, los predicadores. Que usted, oye, pero estos hermanos tratan tantos temas semanalmente. ¿Cómo hacen ellos para tener todo eso ahí en esa cabeza? ¿Verdad, hermana Senia? ¿Cómo hacen ellos? Usted no se lo ha preguntado alguna vez. Hermana Stacy, usted no se lo ha preguntado alguna vez. ¿Cómo hacen para tener todo eso en la cabeza? Porque nos las pasamos estudiando y enseñando eso. Estudiando y enseñando eso. Por eso no se nos olvida. Entonces, hermano, la clave que dio Pablo allí es una clave que ha estado toda la vida. Solo tenemos que ponerla en práctica. La capacitación adecuada en la adoración es esencial para la salvación de las almas de nuestros hijos. Si nosotros no los capacitamos ahorita, van a perder sus almas en el infierno para siempre. Recuerde lo que decía el hermano Agenor, qué duro debe ser estar en el cielo sabiendo que nuestro hijo está en el infierno y es para siempre. Qué duro debe ser. Si no los queremos ver en un hospital, si no los queremos ver enfermos en una cama en la casa,
si no queremos que se casen con una delincuente o una cualquiera o con un hombre que las maltrate? ¿Querremos que estén toda la eternidad en el infierno? Por supuesto que no, entonces hay que capacitarlos. Desde el punto de vista negativo, nuestros hijos necesitan ser capacitados adecuadamente en la adoración aceptable, porque hay tantas perversiones, tantas innovaciones que se ha querido introducir en la iglesia del Señor, que hay que enseñarles bien para que cuando ellos crezcan, primero, no les atraigan esas innovaciones y número dos, estén preparados para más bien refutar a los que practican esas innovaciones. ¿Cuáles son? El tiempo no nos va a permitir tratarlas, por eso debe usted estar aquí el próximo domingo a esta misma hora, por este mismo medio, para poder saber cuáles son esas innovaciones sobre las que debemos preparar a nuestros hijos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Pregunta o comentario? No están obligados a hacerlo, solo si lo tuvieran, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos entonces al receso a la hora de tomar nuestro café y que el Señor nos siga bendiciendo.